Pues, como siempre inicio mis videos, buen día, buena tarde, buena noche, feliz instante, feliz presente. Hoy me acompaña Oscar y no puedo decir que yo, Rocío personaje, está contenta, aunque sí estoy un poco egoica, sí estoy, pero permito, mejor me hago a un lado y permito que esa emoción, esa emotividad, ese agradecimiento, ese caminar juntos emerja una vez más para platicar con Oscar. Bienvenido, Oscar. Bienvenida, Rocío. Muchas gracias por invitarme, Muchas gracias a poder ti por compartir aceptar. contigo. Compartimos ahora de una manera diferente, ¿no? ¿Y qué te tiene incómoda? Que dice que no estás muy contenta. No, estoy muy contenta, más bien, Ah, no quiero decirlo desde el personaje, desde la ya, ya. forma. No, sí Mm, estoy muy contenta, estoy en paz, Oscar, fíjate. Me mm, encuentro en paz. Veo situaciones que antes sí me hubiera quitado La paz. la paz, sí, se lo Ujú, hubiera asumido, obviamente achacado a ujú, lo otro, me hubiera generado culpas, ¿no? Por ejemplo, voy a ser honesta, yo soy mamá y hoy tengo día de vacación, hoy. Entonces, ujú, yo ya tenía esto contigo, ¿no? Y así como que me puedes acompañar aquí, me puedes acompañar allá, y no, no puedo, porque yo ya tengo algo diferente, ¿no? Hoy no puedo. ujú, Pero ujú, no está desde la culpa de: "Ay, está bien, pues ya qué", ¿no? Me sorprendí, ujú, me sorprendí en esa paz, me sorprendí observando, siendo el testigo, vaya, de ujú, otras tantas veces que sí, me hubiera dado hasta culpa no haber hecho algo que una mamá o una pareja se supone tiene que hacer, ¿no? Pero no hay ujú, pleito, no hay discusiones. Hoy no, okey. Y esa fue la respuesta. Perfecto, ¿no? Cuando a lo ujú, mejor antes yo hubiera hecho todo un drama de muchas cosas y me encuentro así, sorprendida. ujú. Muy bien, eso es un buen indicador. Es un buen indicador de que tanto hemos avanzado en el trabajo interior. Precisamente ahora estaba revisando un pequeño texto que pienso publicar tal vez mañana, si ya lo tengo listo, que Ajá, tiene que ver con la paz interior, ¿no? El, Le coloqué el título de imperturbabilidad, imperturbable, ¿no? Creo que, imperturbable. ¿no? Eh, y es que los grandes maestros espirituales se caracterizan por ser imperturbables, ¿no? Puede suceder el caos o haber aparentemente mucha violencia o conflictos alrededor, pero ellos permanecen imperturbables. Entonces trato de escribir esa condición, ¿no? Pero La fíjate, condición de ser me imperturbable. me Ah, brinca eso, ¿no? De ser imperturbable. Y pareciese, porque no es, pareciese ante la percepción que no me importa nada, me vale todo, yo estoy en mi burbuja o estoy en mi cueva mental, ¿no? Y que el mundo gire y yo estoy en mi burbuja rosa. Cuando no es así, cuando realmente no te saca de la paz, ¿no? No es algo que me venga valiendo o no importándome, sino de verdad no entro al pleito porque no hay ganas, no hay casi de agárrame porque ahí voy a exponer mi punto de vista, a defender mi postura. ujú, Y en eso que tú mencionas, es algo así, ¿no? Ya no me mueve, ya no me turba. ujú. Sí, es cierto, eso es un paso importante, un paso importante porque en nuestra condición natural como ego, digamos, somos muy reactivos. Entonces reaccionamos a todo y reaccionamos o con miedo o con ira, ¿no? O con afán. Entonces, ese es un tema que
que solamente en la medida que vamos avanzando en la práctica de la sanación interior, en el reconocimiento de que pues todo lo que sucede son lecciones de aprendizaje y que simplemente debemos examinarlas y agradecerlas y pedir inspiración para solucionarlas de la forma más amorosa, pues ya finalmente con el paso del tiempo es llegue lo que llegue, todo será bienvenido Todo obra para porque mi todo bien. será sanado. Justo, justo, también yo estaba hace rato escribiendo, ¿no? La lección, el comentario para la lección de mañana, y Ujú, me vino eso, qué tentador está siendo ahorita, que es mi día de vacación, irme a perdonar a la playa, ¿no? Qué ujú, tentador. Irme a ujú. perdonar a un lugar así súper lindo, un spa, si se puede, cuando puedo perdonar desde aquí, desde la ciudad, ¿no? Porque ya no me estoy identificando con la forma, pero Sí, la sí, claro. tentación siempre está ahí rascando. Pero esa también hay que disfrutarla, hay que aprender a disfrutar esas cotidianidades, ¿no? Sí, 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 No, no sí. hay que inhibirse y tampoco volverse serios y trascendentales, ¿no? No, 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 Simplemente para si hay la nada. posibilidad de ir a la playa, ir a la Qué rico, ¿no? montaña, ¿no? Caminar por un bosque, qué sé yo, hay que darse esos pequeños gustos, Sí, claro, pero si ¿no? no voy, tampoco me voy a culpar ahora Ah, ni no, decir: si no, "No, no pasa ¿cómo es nada posible?". tampoco, No, no ¿no? pasa. A eso me también supongo que es lo que mencionabas hace rato, ¿no? Ser imperturbable. Okey, no me voy a ir Ujú, a la playa o al bosque. Me quedo aquí en la ciudad, ujú. en mi tráfico de la Ciudad de México, ¿no? Pero Debe ya ser no endemoniado. sí, pero ya no renegando del tráfico, ¿no? Sí, 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 sí. De la ciudad Yo, grande. yo viví esa experiencia, pues, en Bogotá, que es por lo menos que unas 3 veces más pequeña que Ciudad de México, ¿no? Ujú. Bogotá tiene por ahí aproximadamente 8 millones. Ciudad de México creo que pasa a los 24. Creo que estamos ya en 25, creo, Mm, ¿eh? Pero dejémoslo en 24 sí, eso es tremendo. Mm, y eso, el tema del tráfico para perdonar. es una experiencia que pone a prueba toda nuestra paciencia, toda nuestra tolerancia, porque el tiempo que se pierde desplazándose de un lugar a otro es mucho, ¿no? Oye, ese Y la tráfico que yo tensión permanente de estar vigilando el tráfico, de que sí, ese tráfico es mi camino de Santiago aquí en México. sí, me imagino, me imagino. Oye, Oscar, yo Yo sí quisiera renuncié a esa vida y me vine a vivir a un pueblo más pequeño. yo creo que más adelante ese va a ser mi destino, fíjate. Mm, Pero quisiera platicar contigo también de otra cosa, de la cuéntame. escritura, de la Ujú, escritura. He de confesar también que yo a través de los talleres de escritura, bueno, se despegaron mil y un velos, mil y un capas, ¿no? ujú, Parches ahí sujetando un personaje que gracias a esa escritura me pude dar cuenta, por mucho que yo observara o estuviera en modo testigo o dijera, bueno, es mi proyección, a veces no era capaz de recoger esas proyecciones, pero gracias a la escritura, al ujú, poderse sincerar con uno mismo, brota, ¿no? No hay engaño, ujú, porque es de uno a uno, ¿no? De mí para mí. Y ahí se puede ver todavía ese catálogo de inversión en el mundo, ¿no? ujú. Sí, sí, bonito. Fue una bonita experiencia. Sí lo fue de tu lado, de tu mano, No he porque vuelto a quien editar puso esos las talleres, ¿no? pautas, No los he vuelto a editar. ¿no lo vas a hacer otra vez? Espérate que un momento que el teléfono no lo había silenciado. Eh, no, es que, pues, como que se fue apagando el impulso por falta de público. Es que, también fue un descubrimiento porque, nosotros somos de otra generación, ¿no? Donde la escritura era muy central.
la nueva generación es una generación más digital, Ujú. ¿no? De mensajes muy cortos, y de videos. O sea, es la generación del Twitter e Instagram, Sí. básicamente, las redes sociales, o también los mensajes muy cortos de WhatsApp, por ejemplo. Entonces, pues yo cuando impulsé esos talleres de escritura para sanar, lo hice con la idea de tener grupos pequeños para poder trabajar con cada cual y poder revisar su texto y retroalimentarlo y que cada cual que escribiera su propio texto autobiográfico sobre el tema que estableciéramos para la jornada específica, pues pudiera aflorar, digamos, esas emociones que estaban guardadas, como lo mencionó usted. Pero mm, resulta que lo que fui descubriendo es que los que escriben o los que se motivan a escribir son muy pocos, son muy pocos. Entonces, yo lo difundí pues entre estudiantes de un curso de milagros, en los grupos de WhatsApp, y pues hubo respuesta de varios grupos que se fueron formando y se fueron generando por un tiempo, pero luego ya las convocatorias la gente no respondía. Y es por eso, eso también se da cuenta uno con el tema del estudio de un curso de milagros. Todos sabemos que el libro de un curso de milagros es un libro muy denso, casi pues más de 1.600 páginas, cuya lectura requiere hacerlo con mucha pausa porque cada párrafo es de una profundidad que hay que detener a examinarlo, ¿no? Entonces, lo que he notado, por ejemplo, lo que diferencia de las generaciones más antiguas de las más nuevas, eso no quiere decir que tampoco dentro de las nuevas no hay quienes lean. Lo que yo digo es Claro. que posiblemente leen menos, ¿no? Es que cuando uno acompaña, por ejemplo, en los grupos de WhatsApp a los estudiantes de un curso de milagros, escasamente se leen la lección del día, ¿no? Escasamente se leen la lección del día y a veces dicen que no alcanzaron ni siquiera a hacerla ni a practicarla. Sí que menos leer el libro del texto o el manual del maestro, bueno, o los anexos de un curso de milagros. Entonces, eh, estamos viviendo una época donde la gente quiere los mensajes muy simplificados, muy cortos, como si fueran píldoras, y el trabajo de la escritura pues no funciona así. Necesita una cierta conexión interna, una cierta disposición para plasmar esas emociones y esos sentimientos sobre un papel y examinarlo, que es examinarse, porque finalmente cuando es escritura autobiográfica, es para ello, para examinarse, que Ujú. es uno de los elementos centrales del perdón que nos enseña un curso de milagros, ¿no? Eh, todo pensamiento que no se examina, que no se trae a la conciencia, pues no es posible sanarlo, porque si yo no soy consciente de esa emoción, pues no la voy a ¿Cómo revisar, no cómo la la voy a suelto, no? entregar, no la voy a soltar, Si no sé ¿no? lo que estoy agarrando, pues, ¿cómo? Exactamente. Entonces, ese es el tema. Entonces se fue apagando el taller. Por ahí me han dicho que lo vuelve a retomar y de pronto lo vuelvo a retomar porque fue una experiencia bonita, bonita también para mí, porque para mí fue un aprendizaje. Fue un aprendizaje lo mismo que debió ser también para muchos de las compañeras y compañeras que participaron en los grupos de los talleres, ¿no? Ujú, Pero, pero, pero sí, el tema de que estamos en una época en que como que se abandona el libro, como que el libro desaparece. En las grandes ciudades también han comenzado a desaparecer las librerías. Habían más librerías antes que ahora. ujú. Entonces el libro tiende a desaparecer en función del libro digital o del libro animado. eh, que me hizo acordar porque mm, yo le regalé hace como 2 años o 3
a mi hija un libro de un historiador israelita, que es tal vez el historiador eh, más famoso que hay ahora, que es Ujú, Noval Yuval Harari, ujú, que ha escrito unos libros maravillosos, sobre todo el de Animales a Dioses, ¿no? ujú. Que hace un recuento de la historia de la humanidad de una manera muy particular, eh, porque no es esa historia lineal que nos daban por viendo imperios o momentos o No. siglos, o sea, sino cómo evolucionó la humanidad y cuáles eran los problemas fundamentales de la humanidad Ujú. eh, eh, hasta hace poco. Y era básicamente la lucha contra la muerte, ya sea Sí. por las hambrunas, las guerras o la peste, que eran las grandes epidemias que mataban millones y millones de personas, reducían a la mitad de la población de un continente. Por ejemplo, las pestes en Europa diezmaban la población y la reducían a la mitad o más, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, prácticamente, es lo que dice que es que ya superamos esos problemas y lo explica muy bien, ¿no? Ujú. O sea, la ciencia médica avanzó a tal punto que cuando llegó, que ese libro está escrito mucho antes del COVID, cuando llegó el Mucho COVID, antes. pues obviamente que sí mató gente, 5 o 6 millones de personas, pero eh, si lo compara uno con la gripe española de No. 1918, eran 50 millones para una población de 2.000 millones que había en el planeta hace un siglo atrás. Ujú. Ahora con 8.000 millones mató pues 6 o 7 millones de personas y digamos que la infraestructura y el avance médico logró contenerla. ¿Ves? Y pues muchas enfermedades que eran endémicas pues ya se han superado, ¿no? Entonces, y lo mismo con las hambrunas. Otra cosa es la inequidad en la distribución de, de la riqueza y los alimentos. Pero hoy por hoy producimos excedentes alimentarios, que era lo que no se producía antiguamente. Y también dice que las guerras se han superado. O sea que obviamente que las noticias y la televisión todo parece dramático, Ujú. pero digamos que muere menos gente por los conflictos militares ahora Que antes. pues comparado con la Segunda Guerra Mundial, Sí. ¿no? Que era, realmente arrasaban con todas las poblaciones. Entonces, él decía eso, que ya resuelto eso, entonces ya la humanidad se plantea otras cosas, otros desafíos, que es la búsqueda de la felicidad, ¿no? Y la búsqueda de la inmortalidad, que es tratar de extender el tiempo de vida útil a nuestro cuerpo, que es lo que buscan con las biotecnologías, ¿no? Pero Busca- siempre es a razón de cuerpo, ¿no? sí, que claro, claro. Pero interesante, o sea, es un autor muy interesante, escribe muy bien. Yo le regalé el libro a mi hija y a ella le gustó, pero al año siguiente que vino a visitarme para la Navidad, me trajo el mismo libro en dibujos animados. Ok. Lo ¿No? adecuaron a la situación. Sí, 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 sí. Entonces explican toda esa evolución que plantea Harari en su libro. Prácticamente es el mismo libro, pero en dibujos animados. Bueno, por si no te quedó algo Y claro. eso lo consumen mejor los jóvenes. Sí, 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 sí. ¿O será que no han expresado, tiene que haber otra manera? Ujú. Sí, cierto, cierto. Pero bueno, esa es la característica y ese es un tema que de la época que estamos viviendo, Ujú, ¿no? De la época que estamos viviendo. Y eso me hace acordar también mm, en el medioevo, antes pues del surgimiento del Renacimiento y la Revolución Industrial y la Ilustración y todas las cosas que sentaron las bases de la civilización actual, de lo que llamamos la civilización moderna, ujú. ir a las universidades
era saber de literatura, latín, griego, la filosofía clásica griega, obviamente, la Biblia, y eso era la formación universitaria del medioevo, ¿no? Pero era un tema muy relacionado con la lectura y con la escritura, Sí. ¿ves? Era el signo de la época, ¿no? Obviamente que cuando mm, ya empieza otra época que es el surgimiento del capitalismo moderno, que lo antecede pues obviamente lo que llamó el Renacimiento y luego el florecimiento de las ciencias naturales y luego lo que significó el cambio político de la Revolución Francesa y la creación de los estados modernos, pues hubo todo un vuelco histórico. Entonces ya la ciencia ocupa un lugar central, ¿no? Ujú. La ciencia ocupa un lugar central y toda esa escolástica del medioevo va desapareciendo, pero de todas maneras la escritura sigue siendo fundamental porque se han inventado la imprenta, ¿no? Eh, Antes se copiaba la Biblia, tenía que ser un monje que dedicara años y años en una caligrafía que supondría que tendría que ser casi perfecta, Ujú. ¿no? Copiando y se moraba transcribiendo una Biblia, pues meses o años para hacer un solo ejemplar, ¿no? Sí. Hasta que se inventó la imprenta de Gutenberg hace como 500 años y el primer libro que imprimieron fue la Biblia, ¿no? Sí, Y sí, de ahí sí. pues cualquier cantidad de libros. Y vino la explosión del libro y la democratización de la lectura. Ya no era un tema exclusivo de unos pocos que sabían leer y escribir, sino que, digamos, se universalizó la escuela y la lectura y la escritura. Eso fueron los últimos 500 años, ¿no? Pero eso parece que ya está muriendo. Ya, pero aún así es una oportunidad que tal vez algunos no sepan, ¿no? No necesito ser un Shakespeare, latino o un Ujú, Vargas Llosa ujú. para o García Márquez, ¿no? O En García honor a Márquez, Colombia. Eh, Octavio Paz, que Octavio me Paz, sí, encanta. claro. Porque antes yo sí pensaba eso, ¿no? Las personas que escriben primero tienen que tener su formación y después, pues una didáctica, una serie de pasos. Eso creía yo, ¿eh? De Ujú, para poder escribir o simplemente qué cosa de hacer un libro, ¿no? Era como fuera de mi realidad en esos ayeres. ujú, Pero después del taller, ¿no? Que tú ibas dictando las bases o los puntos para hacer los escritos, empieza a fluir, ¿no? Fluye, como que lo que estaba ahí constriñido, así como que "Ay, ya quiero salir", ¿no? Como que la ujú, escritura también o al menos fue para mí, un arte, un método para sacar mis proyecciones o para darme cuenta, porque ya estaban afuera más bien, ¿no? Para darme ujú, cuenta de todo a quien yo señalaba como culpable y que a veces ni cuenta, ¿no? Simplemente desde la sesión que diste de introducción del tu nombre, ¿no? Que ujú, trae tu nombre implícito, que estás cargando y ni cuenta te das. ujú. Cierto. Hay toda una historia. Toda una Hay historia, toda una sí. historia sobre por qué llevamos el nombre que llevamos, ¿no? Sí. Sí, toda una historia que al menos hasta ese momento yo no hice consciente. Ujú, Todo lo que involucraba ese nombre, después obviamente todo lo que involucra el cuerpo que vemos al espejo día a día, ujú, así como que guau, fue muy choqueante, pero también muy liberador, ¿no? Poder ver lo que estaba sosteniendo y mm. soltarlo, así nada más, ya, se va. Te vi, te suelto, a menos que quieras seguir agarrado a ello, ¿verdad? Sí, claro, claro, claro. Eso es muy liberador. Yo creo que lo que nos contiene mucho para trabajar la escritura es que creemos que tiene que ser perfecta, ¿no? Nos ponemos un listón muy alto. Es Sí. como si, lo mismo con los idiomas extranjeros, hay muchos que nos inhibimos de aprender otro idioma Ujú. porque nos da como
creo que vergüenza que nos escuchen hablar mal Siempre es a la o de espera de pronunciar mal. señalados. Y pues obvio que no lo vamos a pronunciar como un nativo, ¿no? Pues Y no. no pasa con la escritura. Y yo me acuerdo de una clase, de un taller de escritura que nos dieron hace muchos años en la fundación donde yo trabajaba. Y la mujer que nos dio esa clase nos decía, lo importante no es la forma, sino vaciar sobre el papel la emoción que sientas, ¿no? Ya después lo corriges cuando quieras, pero suelta el contenido. ¿Ve? Vacíate en el papel. Exactamente. Se trata de eso. Y yo le había escuchado una entrevista a Gabriel García Márquez, que él decía que él escribía y que posteriormente su trabajo se lo entregaba a una mujer en Barcelona, yo no me acuerdo el nombre de la mujer, que era una correctora de estilo. Ah, ¿Ve? Y entonces ella ya ajustaba el texto, ¿ves? a las Porque reglas, a la a, la- métrica. a las reglas gramaticales y toda la cosa. Y por cosas de la vida, Ujú. yo tuve la fortuna de conocer un borrador de un libro de García Márquez, Ok. de un libro que llama Noticia de un secuestro, Ujú. ¿no? Entonces, él construyó ese libro en base a los testimonios de, de una pareja que fue secuestrada por Pablo Escobar, Mm, sí, de la esposa y bueno, de otras personas que habían sido secuestradas por Pablo Escobar que pertenecían, digamos, a la élite política colombiana. Y uno de estos personajes fue, eh, le fue secuestrada a su mujer y a su hermana, ok. ¿no? Y él era un líder político que después pues, hizo todas las gestiones para la liberación de, pues, de sus familiares y también creó un escenario político para que en un momento Pablo Escobar se entregara a cambio de un tratamiento judicial pues más o menos eh, concertado, digamos. Ujú. Entonces, García Márquez decide escribir esa historia en el libro Noticia de un secuestro. Así que este hombre que era amigo mío me prestó El el, que borrador. el borrador y dijo, examínalo, a ver qué te parece, porque también pues García Márquez se lo había mandado para preguntarle qué le parecía. Ok. Y entonces yo encontré que no, que él escribía en bruto, o sea, lo que le interesaba era el contenido de la historia y no la forma. Entonces, por ejemplo, escribía septiembre sin la P, ¿ves? Y cosas por el estilo. Ah, ¿Ves? Pero eso no desmeritaba el trabajo literario en sí, sí, porque claro. la actividad, el contenido era lo importante, no se tenía en, digamos, en la forma gramatical, porque eso al final se corrige. Antes de la publicación, esos son temas que se someten a edición, ¿ves? Y eso lo vi en ese texto. Pero son nuestros temores. Hay veces somos demasiado exigentes con nosotros mismos y creemos que si escribimos mal las cosas, pues nos autoinvalidamos o sobre todo nos invalidan, porque si lo sometemos al escrutinio de alguien que nos va a examinar un texto, pues hay veces nos inhibimos por ello. ¿Ves? Esa es como la dificultad. Pero sí que es una muy buena herramienta para autoexaminarse cuando uno escribe autobiografías. Sí. Sí, Y porque eso, empiezas a indagar, empiezas a excavar más bien, y sale, y a veces agarra uno y no paras, ¿no? Brotan, sí, emergen las memorias, lo no sanado y en algunas ocasiones o en muchas es doloroso.
Y también por eso dices, mejor ya no, ya no le rasco más, ¿no? No, Mejor así claro. con mi locura le sigo. Nos cuesta mirar nuestra propia oscuridad. Es eso, es eso. E incluso cuando es una escritura autobiográfica como la que hacíamos, que venía con un acompañamiento, muchas veces quien escribía el texto no, no era consciente en ese momento de muchas cosas que había plasmado en el texto y en el acompañamiento se le hacía ver situaciones que estaban en el texto, pero de las Y cuales dice, no ah, era caray. consciente y Ah, le permitía profundizar en ello. sí, ¿Ves? Entonces, eso también eh, pues permite llegar a una mayor profundidad de cómo está su mundo interior y cómo debe procesar esos conflictos que experimentó en algún momento de su vida, ¿no? Y cómo poder sanarlos. Y esa es la maravilla también de la escritura para sanar y para perdonar, que lo sí. hacíamos pues desde la perspectiva de un curso de milagros, ¿no? Sí, claro, sí, sí, claro. Y sobre todo que tú pedías, solicitabas al momento de hacer el texto un título que englobara todo lo que uno plasmó ahí, ¿no? En pocas Sí, palabras, tiene que estar mm, reflejado todo lo que pusiste, ¿no? Y entonces desde sí. ahí también darle vueltas de cómo le puedo nombrar a lo que quiero decir, ¿no? Ujú. Y eso nos cuesta. Nos cuesta, sí, nos Porque hay cuesta. veces tratar de resumir en una palabra o en dos palabras algo eh, Sí, y nos también cuesta nos mucho. cuesta por lo que mencionas, ¿no? No hay peor juez que uno mismo. Ujú, Solo me condeno yo solita. Entonces, ¿qué va a decir Oscar que no sé escribir bien? ¿Qué va a decir mis compañeros cuando yo lo lea, no? Que hay, por favor, ¿cómo se le ocurre estas cosas? ¿O de qué se queja, no? Si yo he sufrido ujú. más, ¿no? Claro, hay la tendencia a compararse el drama de los demás con el propio, ¿no? Sí, pareciera Y competencia. resulta que uno encuentra que hay otros dramas que parecen ser más fuertes o más Sí. dolorosos que el de uno mismo. Entonces, también le permiten como que automodularse, Ajá, un estate quieto, porque ¿no? la Un tendencia de ubícate. nuestro ego es que yo soy la peor, la más grande de las víctimas del universo, ¿no? Sí, sí, Eh, porque soy especial, ¿no? ujú, Tengo que ser la sufriente. O sea, sí, sí te escucho tu historia, pero la mía duele más, ¿no? A mí me exactamente. fue peor que a ti. Ajá. Como si con eso ganara un punto. Entonces también aprender las reglas de esos talleres, de no juzgar al otro, Ah, sí. de comprenderlo, entenderlo, o simplemente apoyarlo, ¿no? Sí, y también sabes de qué me di cuenta, de que a veces yo decía, yo, Rocío, no es que en mi historia pasa esto. Y cuando dices, mi historia la repitieron mil, ¿no? Si era mi Mm, historia, no no era te la puedo, única. yo era la única, deja tú mexicana, la única pobladora del mundo que le había pasado eso. Ujú, Y resulta que no. sí, claro. Sí, es porque nos sobredimensionamos en la condición de víctima, ¿no? Y entonces, obviamente que la única historia que importa es mi historia. Sí. Tú Y cállate, el déjame único que yo drama o cuente. tragedia que existe es la mía, ¿no? Sí, Entonces, cuando como egos nos vemos, digamos, impulsados a reunirnos con otros egos para examinar colectivamente nuestros propios dramas, entonces ahí como que tenemos que hacer una especie de calibración interna, ¿no? Y decir, bueno, sí, no pero soy el también único, no soy la única, no ¿no? soy la única, pero también es poderse dar cuenta en esos talleres con qué me estoy identificando, ¿no? ¿Qué Ujú, máscaras estoy mostrando al mundo para sostenerme? Que ujú, sufro, que padezco, que me hicieron o que hice. Eso ujú. también es fuerte como revelador. Sí, ¿Con qué claro. me estoy yo, de qué me estoy sosteniendo? ¿De qué etiquetas me cuelgo para decir, esto soy yo, miren, ¿no? Y vean Ujú, cómo triunfé o vean cómo fracasé.
porque la cosa es ser especial aquí. No importa, para exactamente. que se note Sí. mi presencia en el mundo. Pero cuando se miran frente al otro, entonces viene ese proceso de decir, bueno, mi historia es similar al de los otros o de las otras. Y la solución finalmente es casi la misma para todos, Sí, sí, que es reconocer la responsabilidad de sus propios pensamientos y emociones nada y más. perdonarlos. Claro, y que todo drama, también eso me di cuenta al final del taller. Ah, no fueron varios que tomé, ¿verdad? No fue solo uno, Ujú, hicimos mm, varios. De eso darme cuenta que solo todos tenemos la misma razón para sentirnos así, ¿no? Nuestra creencia en estar separados de la fuente. Y eso ujú. a eso se resume, pero hay que pasar todo ese engranaje para decir, ah, caray, era por esto, ¿no? Y Sí, sí, darme claro. cuenta de que voy a recoger mi contenido mental, lo Ujú, que yo quería que el mundo me demostrara. Nada más, ujú. ¿no? Con el perdón, obviamente, ¿no? Sí, 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 claro. Sí, sí. Entonces terminábamos viéndonos en el rostro de los demás, Sí. ¿no? O los restos de los demás me estaban reflejando casi que la misma historia. Ujú. ¿Ves? Eso también aparecía allí. Y en ese sentido, fueron procesos muy Sí, bonitos, de sanación. que Mm. fueron muy sanadores, muy sanadores. Hubo quienes se entregaban más al proceso y otros menos, y se notaba en, en la manera como, digamos, se entregaban a contar su historia o a contenerla, ¿no? ¿Ves? Que son mecanismos de defensa, Sí, son todavía no estoy mecanismos, listo para soltarme. o me da pena soltarme delante de los demás, me da miedo, o simplemente me da miedo de explorar mi propio mundo interior, ¿no? Finalmente el curso lo que dice que cuando miramos adentro nos podemos asustar con lo que vemos, ¿no? Sí, Con y te nuestros asustas porque propios dices, yo no soy demonios. eso. Creo que no. Sí. Pues sí, sí lo eres. Bueno, no lo eres, Entonces, lo sostuviste nada más. exactamente. Pero eso también es muy importante porque hay quienes al sentirse acompañados sintieron la confianza de entregarse más y dieron más de sí y por lo tanto el proceso de sanación fue mayor. Y hay quienes se contuvieron, más sin embargo después fueron soltando en sesiones posteriores cuando vieron de que la experiencia que tuvieron los demás fueron de una mayor catarsis, de una Sí, mayor sanación, entonces de pronto se entusiasmaron por el ejemplo que percibieron en los demás compañeros o compañeras del taller, sí, ¿no? claro. Entonces, esa también es una ventaja de los talleres en grupo, porque hay cierto acompañamiento mutuo, hay una protección entre todos, ¿no? Sí, Entonces se sienta esa energía colectiva cuando se enfoca desde una perspectiva de amor y sanación. ¿Ve? Eso también es bonito. muy bonito, muy liberador, ¿no? Yo me acuerdo, terminábamos las sesiones con las meditaciones que hacías y de Ujú, verdad yo me sentía tan ligera y lo volví mm, a leer después, ¿eh? De hecho, todavía mm, te los tengo ahí guardados. ujú, ¡Wow! ¿A poco salió esto de mí? ¿No? No me conocía esas dotes, escritora. ajá, También fue lindo darse cuenta de eso, no solo de que pude perdonar y sanar, sino ujú, de otros detallillos, ¿no? Que van saliendo en la marcha, durante la marcha. Y hay gente que se entusiasma y sigue escribiendo y sigue profundizando sobre sí mismo, o de pronto descubre una beta literaria que tenía por ahí guardada en lo profundo de su inconsciente y que afloró y que decidió cultivarla. Sí, ¿Ves? Entonces, como todo proceso de sanación, como todo proceso terapéutico, se podría decir que uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina, ¿no? Que sale después. Y en eso está también su encanto, ¿no? Porque digamos, la capacidad de asombro no se agota tan fácilmente.
porque se abren como nuevas puertas, nuevas ventanas, y eso es bonito. En el caso mío, por ejemplo, yo la escritura no la trabajé mucho a lo largo de mi vida porque tenía una vida muy acelerada, Ujú. ¿no? Creo que la vivía como a 1000 kilómetros por hora. Entonces, era una vida muy acelerada. La lectura sí que siempre me impactó y fuera viajar a donde viajara, siempre llevaba un libro debajo del brazo, ¿no? Y donde estuviera siempre estaba con el libro acompañándome. Entonces, digamos que la lectura me acompañó, pero la escritura realmente la trabajé poco siendo joven, ¿no? Ajá. Siendo joven. Y después, a nivel personal, con un curso de milagros, obviamente que pues comencé a como a comentar las lecciones y tratar de hacerlas lo más pedagógicamente posible, porque cuando yo abordé el curso de milagros, eh, muy iniciado el siglo XXI, Ujú. pues no habían los recursos que habían ahora, no habían los grupos de WhatsApp, ni los No. videos de YouTube, ¿no? Y tampoco los videos cortos de Instagram o de TikTok, sino que era la lectura cruda y dura, Aquí dices, ¿de qué me está hablando aquí? y sin mucha gente, y sin quien te acompañara y te dijera cómo abordarlo, ¿no? Entonces, pues yo sí al principio sentí mucha dificultad para el proceso de aprender el curso Con H, ¿no? con Aprender. H, después así, ¿no? Eh, y luego comenzar a desgranarlo y sacarle, digamos, el zumo, todo el alimento que estaba destinado a verter sobre mí. Mm. Entonces, mm, de ahí que me puse a tratar de escribir explicando las lecciones de la manera más sencilla y sobre todo que indujera una práctica también que fuera lo más sencillo y más simplificado para un estudiante que recién se inicia. Porque ya el estudiante que ya se inició y ya, digamos, se enganchó con el curso, pues él va a tener otras posibilidades de profundizar, ¿no? Haciendo, ya leyendo más en profundidad el libro del texto o el manual del maestro o profundizando en las lecciones mismas. Y la dificultad grande es para los que primeramente llegan, que se enfrentan con el lenguaje, con la simbología del curso, con ese estilo literario que es hermoso, pero a la vez como difícil de, de abordar, eh, y de cómo hacer la práctica día a día. Entonces, digamos que empecé a hacer eso y bueno, lo sigo haciendo, lo sigo puliendo en cierta manera, porque siempre que uno escribe, pues se le quedan cosas o pasajes mal escritos o mal explicados, bueno. Pero después comencé como a explicar los temas en textos muy cortos, como juntándome con la época, sintonizándome con la época. Una hermana mía me decía que no, que tenía que escribir textos más cortos, ¿no? Eh, y entonces pues, me propuse hacer ello y, y eso me produce mucho placer, pero también me doy cuenta que prácticamente no soy yo el que lo escribe, es como que va fluyendo, Como si va, te poseyera algo, ¿no? Por así sí, decirlo, como y va fluyendo, ajá, y ya, escribe, escribe exactamente. y Y lo que hago es reaccionar a una imagen, a una palabra, a un texto que de pronto me llegó por alguna red social, ¿no? Y sí. entonces llegó el, por ejemplo, el último texto que escribí, que es El mundo invisible, fue Mm. porque me llegó un póster del gran maestro sufí,
Rumi es Rumi. uno de los grandes maestros del sufismo del Islam, ¿no? Que decía que trabaje en el mundo invisible tan duro como lo haces con el mundo visible, ¿no? Sí, Y me pareció una frase muy hermosa y entonces a partir de ahí comencé a escribir el texto, se desmenuzó mucho. el mundo visible, ¿no? Y así, por lo regular, lo que hago es reaccionar a un texto que me llega y comienzo a escribirlo, a escribir un texto corto. Hay veces sale bien y entonces ya ¿qué? Lo reviso y lo publico. Hay veces no, quedan ahí como en salmuera, pasándose el tiempo y después con un tiempo, después vuelvo y lo reviso, de pronto lo corrijo y se publica, ¿no? Se publica Pero y creo nos que es más lo que tengo en identificamos con él. borrador que lo que tengo escrito publicado. Te va a pasar como a García Márquez. Y eso es otra manera de enseñar, ¿no? Sí. Porque si bien es cierto, yo no utilizo en esos textos cortos todo el lenguaje cristiano Ujú. de un curso de milagros porque trato de hacerlo, digamos, un lenguaje más universal para que de pronto se pueda llegar a muchas más personas que, digamos, a los que estudiamos un curso de milagros o los que estamos en esta parte del mundo occidental y cristiano. Pero en lo esencial estoy explicando muchos pasajes de un curso de milagros en cada texto corto que Sí, escribo, sí, ¿no? claro. Nada más que el lenguaje, como dices tú, a veces es la barrera para Mm, ingresar al curso. O decir, no, yo con esto no. Si ya está ujú. metido Dios, olvídalo, ¿no? Cuando nos habla de otro Dios muy, muy diferente, no Sí, como sí, una sí, entidad. sí, eso es cierto. En YouTube hay una conferencia de Eckhart Tolle, ¿Mm? que es un maestro que yo quiero mucho, aprecio mucho desde su libro El poder de la hora, editó una conferencia sobre un curso de milagros, porque entre otras cosas, de los pocos textos que él referencia en sus libros es un curso de milagros, ¿no? Eh, entonces él dice que obviamente que el curso de milagros dice que es un libro inspirado, es un libro espiritual, pero que si tú tienes problema con el lenguaje del curso, pues no es lo tuyo, pero si no tienes problema con ese lenguaje cristiano del curso, pues es una maravilla, ¿no? Y es Sí lo eso, es. el curso tiene un mensaje, una metafísica que es universal, pero un lenguaje que no lo es, que es el lenguaje cristiano, porque pues recoge una parte del mundo que es el mundo cristiano, obviamente, ¿no? Entonces, esa relación entre el lenguaje y la metafísica, que es universal, pues para algunos logran su sintonía, para otros no, u otros se demoran en comprenderla también. Como me pasó a mí. Claro, claro, claro. ¿No? Quita uno esas barreras, ¿no? Esos conceptos o esas, prejuicios Ujú, de lo que está uno leyendo, y cuando empiezas a aprenderlo, ujú, entonces se hace un lenguaje que comprende uno, ¿no? Que asimila, que haces tuyo, ujú, que cambia la perspectiva y toda la envoltura de ese Dios al que se refiere el curso, ¿no? Y que te cambian la historia también, a mí me pasó de que todos somos hijos, ¿no? Que solo hay uno, que Jesús no murió como todo ensangrentado, bueno, sí se murió así, pero su cuerpo, ¿no? Comprender esas partes, a mí me costó mucho trabajo al principio. ujú. Leía y leía el capítulo, ¿no? De la crucifixión, decía, no entiendo nada, que alguien me explique, por favor, porque no entiendo, no entiendo. Sí, No claro. quería entender, pues. No, a mí me ayudó, fue una ayuda, pero a la vez fue una dificultad. Ujú, A mí me ayudó mucho el hecho de que yo había pues, leído,
incursionado en otras tradiciones espirituales, entonces mm, conocía en forma comparada muchas tradiciones espirituales, Ujú. del hinduismo, del budismo, de la escuela de misterios egipcia, ¿no? Eh, de las logias espirituales que todavía sobreviven, como los masones, los rosacruces o los gnósticos. Bueno, Okey. entonces eh, eso me permitió pues abordar el curso con cierta apertura, pero a mí me costó mucho el lenguaje, ¿no? El lenguaje, pero yo tenía una cosa mm, desde pequeño que lo aprendí gracias a mi profesor de literatura cuando estaba en primero o segundo bachillerato que me enseñó a amar la literatura. O sea, Okey. tuve un buen maestro de literatura. Tener a la mano siempre lo que yo llamo el mataburros, el diccionario, el Okey. significado de las palabras, Ajá. ¿no? Entonces indagar, indagar. Y esa es una dificultad que uno aborda en el curso de milagros porque el significado de las expresiones son distintas a las que la cultura, en general, la cultura, digamos, nuestra cultura eh, mm, en este continente o en Europa, la cultura cristiana tiene como los significados de las palabras en la Biblia. Realmente el curso, al reinterpretar todo eso, le da otro significado. Entonces, llegar digamos, a apropiarse del nuevo significado que el curso le da a cada palabra, expiación o resurrección o salvación. Santidad. Entonces, llegar a entenderlas es crucial para poder comprender el curso. O sea, cuando uno ya logra un cierto dominio de ese léxico, de ese lenguaje, de esos términos, ya la lectura fluye. Pero al principio es como atravesar un desierto, eh, solamente que como que hay cierta convicción de que después vas a llegar a un oasis, pero, pero uno tiene que andar y andar y todavía como que todavía no comprende muy bien qué es lo que te quiere decir, ¿no? Porque, entre otras cosas, el curso no te la pone fácil, No. ni desde el principio del texto, ni desde el principio del libro de ejercicios, ¿no? Entonces, en el principio del texto simplemente va soltando una serie de tesis de una profundidad metafísica que no te las va definiendo de una vez, No. sino que poco a poco a lo largo del texto van siendo definidas, ¿no? Y lo mismo sucede en el libro de ejercicios, es que eso es un choque de trenes, uno encontrarse con la primera lección. ¿Qué dices? Estoy invitada a dejar esto desde la ¿Cómo? lección uno. Desde la Sí, lección uno dices: "Ya mejor no le sigo". no te la pone fácil, no te No, la pone fácil. Te está como que no diciendo, significa nada nada. de lo que veo significa nada, o sea, todo el mundo que ves, no todo el mundo que crees experimentar, eso no existe, no significa nada, ¿no? Sí. Entonces te coloca ante una situación que genera un choque, porque entonces el estudiante se dice, bueno, entonces si nada significa nada, entonces, ¿qué es lo que tiene significado, no? Claro. ¿Dónde está el verdadero significado? Y tampoco te lo explica en la lección, simplemente practica Es con ello, pero no más, practica, y practica, ¿no? y practica, y practica hasta que llega un momento en que, plink, Mm, no sé a ti si te pasó, pero a mí de que no sé exactamente en qué lección me cayó el 20, no sé, pero ujú, llegó un momento en que empecé a leerlo y empezó a fluir todo, ya no lo veía difícil, ¿no? Y luego ujú. volví a leer otra vez el texto y decía: "Esto está muy sencillo, ¿por qué me conflictuaba tanto?", ¿no? Pues era por todas las barreras que tenía para no ver, ¿no? Sí, Pero sí, una no, vez que porque tocamos eso, ya no hay vuelta, no hay marcha atrás de regresar a lo que antes era. lo que pasa es que tenemos
en todo el inconsciente nuestro está vacía la cultura. Sí. O sea, 2000 años de cristianismo repitiendo una serie de términos, de rituales, de formas de ver la vida, un sistema de creencias que lo, 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 lo experimentas desde que estás en la cuna, porque de pronto eh, por el lenguaje cotidiano de los padres, de los familiares, de las fechas religiosas, que la Navidad, que la Semana Ujú, Santa, ujú, ujú. que vamos a la iglesia, ¿no? Etcétera. Y todo eso va entrando inconscientemente y va forjando un sistema de creencias que es muy poderoso. Entonces, luego, cuestionarlo, eso es muy, muy difícil, ¿no? Y mucha Sí, gente abandona el curso desde las primeras páginas o desde las primeras lecciones porque como que no le encuentran sentido a lo que está ujú. planteando. ¿Ve? Sí, si yo no voy a renunciar a mi vida, ¿no? Yo no voy a renunciar a mi historia, o yo no voy a Ujú, renunciar a lo que me sucedió. ujú. Sí, sí, claro. No va a permitir que le cuestionen su ego. Sí, 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 es eso. Claro, ¿No? no se quiere ir. Mm, sí, ese es el problema que abordamos, pero bueno, finalmente como que se produce, como tú lo dijiste, es un clic, ¿no? Se produce un clic por un pasaje que leíste o incluso un libro X que leyó y te referenció a un curso de milagros o una experiencia que te conectó con un pasaje del curso y como que algo hizo clic y ya, como que lo Ay, ¿qué? comprendí. Ajá, eso me pasó a mí, pero no podría decirte en qué lección o qué texto fue. Mm, Solo sé que cambió algo. Algo cambió en mí que ¿cómo? mm, Y obvio, pues ya no suelto el caminar, ¿no? Hacia dejar este personaje. sí, sí, yo creo que lo importante en todo este proceso de aprendizaje, ya sea en la lectura, en la escritura o en cualquier práctica que hagamos, es tener una mentalidad abierta, La ¿no? dosis de buena voluntad. Y una dosis obviamente una dosis de una voluntad, disponerse a estudiar y a practicar algo que te está ofreciendo una sanación profunda de tu ser, pero a la vez una apertura a una nueva enseñanza. Así Mm, esté formateada en un lenguaje muy específico, un lenguaje cristiano, que quizás tenga una dificultad al principio de comprenderlo en toda su dimensión, pero es abrirse a ello, es tener la apertura mental para ello. Nosotros tenemos la tendencia finalmente a adscribirnos a alguna ideología, religión, corriente espiritual, bueno, a cualquier cosa, y luego nos identificamos con ello, lo que llama Eckhart, perdí. se te congeló la imagen, ¿Cómo? se te congeló la imagen. Ah, ya estoy aquí. Ah, bueno, ah, bueno. Ujú. Sí, entonces, finalmente, cuando nos terminamos identificándonos con una determinada corriente ideológica, filosófica, política o fanatismo deportivo, cultural, tendemos a ser muy intolerantes, o sea, a decir, mi equipo de fútbol es el mejor y los demás no sirven, mi religión es la mejor y las demás no sirven, o mi partido político o lo que sea, todas esas manifestaciones del ego colectivo y se convierten en un obstáculo para nuestro aprendizaje interior y para examinarnos, porque entonces nos hemos cerrado a la posibilidad de aprender de otra manera, como la que intenta explicarnos un curso de milagros. Así que el tema de la apertura
es fundamental. Mantener siempre una mentalidad abierta. Llegó esta enseñanza o este libro o esta publicación, no entrar a descalificarla porque ya conozco lo que es la verdad Yo sé todo. y ya lo sé. No, bueno, no la conozco y si me llega por alguna razón, pues bienvenida y vamos a examinarla, ¿no? Algo me trae para mí. Si apareció en mi Exactamente. campo es algo. Sí, algo me trae, ¿no? Esa debería ser la actitud, esa debería ser. Mas, sin embargo, cada vez somos de menos de una mentalidad abierta. La otra vez estábamos viendo aquí en casa con mi esposo y cómo la gente se alborotaba mucho por fue un partido del fútbol de México-Argentina, ya me acordé. Cómo estaban Ujú, así súper poseídos tanto los argentinos como los mexicanos cuando escuchabas la transmisión de señalando al otro que era peor, ¿no? ujú, Y, y platicando con él, le dije: "Ah, me acaba de caer otro 20". mm, Me peleo, defiendo tanto a muerte a mi equipo, porque creo que mi equipo soy yo. Como me está representando, ujú, tengo que también ponerme en ese plan, ¿no? De ujú, soy lo mejor, por eso le voy a ese equipo, porque ese equipo, y llámese equipo, tienda, ropa, comida, trabajo, lo que sea, ¿no? Me está ujú. representando ante el mundo. No voy a permitir que lo dañen, ¿no? Entonces me vuelvo a encerrar y a hacer más capas y capas y capas y capas y capas. Y la búsqueda interior, bien, gracias, ¿no? Todo afuera, Ah, afuera, no, eso es afuera. todo queda afuera, obviamente. Esas identificaciones colectivas son una coraza tremenda que me va a impedir ver el mundo interior porque todo lo estoy viendo afuera. Sí, Si es un equipo de fútbol, entonces estoy viendo el peligro, la agresión o todo lo malo en los otros equipos. Si es un partido político, lo mismo, en una religión, ¿no? todo. En una ideología X. Y eso genera un sistema de creencias muy poderoso que tiene como función principal agredir al otro que se considera que es distinto o diferente. Sí. El otro equipo de fútbol, otro partido político, ¿no? Hasta otro La vestido, otra ¿no? Que raza, el traiga otro alguien. país. ¿Ah? Hasta otro vestido que traiga alguien diferente al mío, ¿no? Sí, El mío está más claro, bonito. Yo lo compré en tal tienda. exactamente, porque siempre queremos ser diferentes y llamar la Ujú. atención porque es que en eso se nos va la identidad. Sí, sí, mi supuesta seguridad. Ujú. Sé cómo me veo y cómo me ven, cómo me aprueban o no me aprueban. Eso me hace acordar de un escritor Mm, pues, de la década de los 90, pues creo que todavía vive, pero se hizo famoso en la década de los 90 cuando se derrumbó la Unión Soviética y los países que eran satélites de la Unión Soviética en Europa del Este, toda Europa Oriental, ajá, con la caída del muro de Berlín. Entonces, ese escritor se llama Francis Fukuyama, ¿no? okey. Y escribió un libro que llama El fin de la historia. Ujú, Entonces él dice que con el derrumbe de la Unión Soviética y todos los, digamos, el sistema comunista que había en la Unión Soviética y en Europa Oriental, eh, se acabó la historia, ¿no? Entonces plantea todo un debate filosófico que decía que de dos grandes filósofos del siglo XIX, que eran, por un lado, Carlos Marx y por ujú. otro lado, Hegel, el filósofo alemán. Bueno, los dos eran alemanes, ¿no? Sí, Incluso Carlos Marx fue discípulo de Hegel. Entonces, lo que hizo Marx fue coger el método dialéctico de Hegel y le dio la vuelta, eh, que era un método dialéctico, pero desde, desde una filosofía idealista a una filosofía materialista, pero el método era el mismo, ¿no? okey. Entonces, la pregunta era si la historia tenía un propósito, una finalidad, Ujú. ¿no? Y obviamente que
los dos tenían tesis diferentes. Para Hegel, el fin de la historia era el reconocimiento universal. Para Marx, el motor de la historia era la lucha de clases. O sea, lo que movía la historia era la lucha de clases, la grande lucha social a través de la historia. Eso movilizaba la historia. Y Hegel decía que era la lucha por el reconocimiento universal. El reconocimiento era imposible en las sociedades esclavistas porque el amo no se reconoce en el esclavo, ¿no? Exacto. Y en la sociedad feudal, el señor feudal no se va a reconocer en los siervos de la gleba. Entonces, el reconocimiento universal surge tras las revoluciones liberales, la revolución esa, con la famosa democracia. Es el reconocimiento de todos los ciudadanos. Sí, Entonces, el reconocimiento se vuelve universal. Entonces, es en las democracias liberales donde el reconocimiento es universal y ese es el propósito y el fin de la historia, ¿no? Eh, interesante. eh, la autorrealización, porque finalmente el reconocimiento del otro es externo, ¿no? Sí, Y sí. eso es lo que nos mueve en esta sociedad moderna. Entonces tenemos que andar bien vestidos, bien organizados, aparentar que estamos sanos, alegres, felices, Aparentar. prósperos, exitosos, ¿no? O si no, Justo entonces eso, no valemos. aparentar. Y el cine gringo lo refleja muy bien. El cine gringo es o eres un fracasado o eres un Exitoso. exitoso, ¿no? Entonces, la manera de descalificarse en el cine gringo es, eres un fracasado, Y te señalan así, te ¿no? la crees. Entonces, o eres un triunfador o eres un fracasado. En eso se divide el mundo, el cine gringo, o eres bueno o eres malo, Pero ¿no? para ser exitoso tienes que sufrirle, ¿eh? Ajá, Sufrirle así, tipo Rocky claro. Balboa, No para que hay al éxito final, sin sacrificio. sí, tiene que haber sacrificio, si no, no, Sí, tu sí, éxito claro. no es válido. Entonces, eso nos pone a mirar hacia afuera, ¿ves? Sí, Nos pone a mirar hacia afuera en la búsqueda del reconocimiento. Que es lo mismo que es todo el tema de las identidades colectivas y los egos colectivos. Ahí nos perdemos, ahí jamás nos vamos a encontrar. de ahí la importancia o el valor, el arte de escribir, ¿no? Lo que Mm, estamos viviendo para una vez plasmado, poder darnos cuenta. exactamente. Finalmente, cuando uno escribe y escribe sobre sí mismo, ¿no? Es una relación de tú con tú, ¿no? Sí. No, no hay nadie más, ¿no? Mm. Los otros son actores secundarios, ¿no? Circunstanciales, pero finalmente Es mi eres, obra es tu obra, ¿no? Tú eres el guionista y el actor de tu propia vida y el producto. y el productor, sí, claro, tú eres todo. Eres toda la obra de teatro o toda la película. Entonces, es ahí donde cuando uno se enfrenta a sí mismo, en el momento en que uno se enfrenta a sí mismo es cuando empieza la sanación, ¿no? Gran frase. Sí, ahí empieza realmente. Y digamos que la escritura en ese sentido es un instrumento formidable, ¿no? Porque ahí queda plasmado tal como lo colocaste, no importa si Ajá, fue no, ahí bonito, no hay feo, engaños. Así ahí no hay, fluyó. el tema no es buscar la belleza literaria, sino Exactamente. encontrar su propia y cruda realidad, ¿no? Sí. Es Y esa eso. realidad es lo que he creído aparte, ¿no? Porque no es Mm. verdad. Y era una cosa que se practicaba en, en tiempos pasados, yo no sé qué tanto ahora, Ujú. el llevar un diario, el famoso Ah, diario, sí, sí. ¿no?
el famoso diario. Si la gente tuviese, digamos, los instrumentos de la autoindagación que enseñan prácticas espirituales como un curso de milagros o de la vaina, y cogiera sus diarios, Ahí está todo. ahí está todo para trabajar, todo Sí, para sanar, sí, todo para ser examinado y perdonado, ¿no? Pero eso lo utilizaban mucho. Yo no sé si qué tanto lo utilizan ahora los jóvenes no o las sé, jóvenes, los no, diarios, pero eso se utilizaba mucho en épocas pasadas. Y eso era un material en bruto que de ahí lo tallas y sale un precioso diamante de luz. batallas y sale todo un tratado del perdón. Sí, claro, 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 ¿no? Eso también como que se perdió, pero de pronto vale la pena Sí, volver a ello, sí, no conozco ahorita a alguien que tenga, lleve que un lleve un diario. diario. Ujú. Y eso que convivo con muchos jóvenes, ¿no? Por la docencia que hago. Pero voy a preguntarles, Sí, oigan, ¿llevan pregunta, un ¿quiénes llevan un diario? diario? Sí, voy a preguntar. ¿No? Y entonces, si alguno dice que sí o ninguno dice, de pronto sugerirles, vale la pena que escriban un diario Sí, 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 para que se revisen y se encuentren a sí mismos, ¿no? claro, claro. Hasta se los Bueno, voy a decir, a ver, vas a escribir en tu diario qué fórmula no entendiste hoy, ¿no? exactamente. Y vas a ver que para fin de cursos lo vuelves a revisar. Estaría interesante, ¿no? Porque atrás de esa fórmula vienen mil cosas que uno no se da cuenta hasta que lo Sí, escribe. sí, claro. El sentido práctico de la educación a muchos estudiantes, cuando éramos estudiantes o escolares, no lo entendíamos y solamente lo comprendíamos mucho después, ¿no? Sí, Entonces, enseñarles a comprender o a indagar cuál es el sentido práctico de lo que estás aprendiendo en la escuela o en la universidad, eso sí sí. que sería fabuloso. Lo voy a poner para ahora que empecemos el siguiente ciclo. ¿O por qué estoy estudiando lo que estoy estudiando? ¿Tú enseñas química? Química y física. Sí, claro. ¿Por qué estoy estudiando eso? ¿O por qué estoy enseñando eso? ¿Ve? Ujú, también a mí como ¿Por qué me docente. gusta más las matemáticas y a otros nos gusta más la literatura o la historia o la geografía, qué sé yo, Sí, porque a hacer algunos les gusta más preguntas. la arquitectura y la ingeniería y a otros les gusta, qué sé yo, la antropología, Ujú, ¿no? ¿Qué te llevó a estudiar lo que estás estudiando? ¿No? sí, ¿Ve? claro. Empezar a cuestionar, a Porque estoy preguntar. estudiando derecho, que toda mi Ujú. vida es un pleito. Claro, ¿Ve? claro, claro. Yo cuando empecé todo este caminar, pasé por el proyecto Sentido también, ¿no? Antes de Mm, llegar a un curso de milagros. Y ahí decían, ¿no? ¿Qué carrera tenía yo? ¿Qué carrera había elegido? Y ujú, pues fue química, ¿no? De profesión. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver eso con el proyecto Sentido? No le hallaba, ¿no? ujú, Ciega total. Hasta que me dijo la persona que llevaba el taller, es que la química transforma. ¿Quieres transformarte? Dije, le di sentido. Dije, claro, ujú, no es una transformación totalmente, que es lo que estoy haciendo ahora. Desde ujú, ahí, ¿desde dónde quiero transformarme? sí. Y se remonta al pasado. Antes de la química eran los grandes alquimistas, que eran unos maestros, Sí, qué lindo. unos verdaderos maestros espirituales, los alquimistas antiguos, Sí, ¿no? sí, 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 claro. Y ahora tengo fíjate, mi propia piedra filosofal, ¿no? Mi propio Sí. transformar a oro todo, ¿no? A oro me Ujú, refiero sinónimo de amor, de luz, de ujú. brillo, no de Sí, metal claro. como tal, ¿no? Mm. Sí, el tema es que no nos preguntamos. Es más, nos No, da miedo preguntarnos y nos educan en un sistema donde casi que preguntarse está prohibido, ¿así te ¿no? tocó?
exactamente. Acepta lo que tienes y ya, y no lo cuestiones, y cumpla la función de Hay ser otros útil a peor la que tú. sociedad. Acepta lo que tienes porque hay otros peores que tú. Sí. Ujú, sí. Entonces, empezar a preguntarse y aprender a preguntarse, eh, eso es fundamental, ¿no? Pues Si uno ojalá abras quiere, los talleres y le damos difusión. ¿cómo? Ojalá, si se puede, que abras otra vez el taller y le damos difusión. Ah, bueno, muchas gracias. Sí, de pronto sí me entusiasmo y hago una convocatoria a ver cómo están las respuestas de la gente Sí, y puede retomo ser que sí. nuevamente. Ah, Puede ser que sí. sí, puede ser que sí, 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 de verdad, puede ser que sí. De todas maneras, lo que yo percibo es que es un mundo que está cambiando aceleradamente, Sí, ¿no? Hay mucha gente más inquieta, mucha más gente preguntándose a sí misma, mucha gente buscando respuestas espirituales o sí, buscando un tipo de orientación eh, sobre su propia crisis existencial. Y es posible que ahora haya mayor respuesta. Hay que probar, hay que ensayar. ¿por qué no? Y si no, pues el de otro año. O si no, el otro año, sí, sí, sí. Así es. Muy bien, Oscar, pues, ¿algo más que quieras comentar? No, no, yo creo que muchas gracias, Gracias a ti. Rocío, por esta plática Muy agradable, muy que amena. nos permitió pues conversar de una manera libre, Sí, eh, libre, te dije, sin, sin temas, sin nada. sin, Así va sin surgiendo. temas, sin preparar nada. Es hacer una reflexión sobre nosotros mismos y cómo ha sido nuestro aprendizaje y cómo podemos compartir lo que hemos aprendido a otros o a otras que tal vez le pueden servir de inspiración para encontrar su propia paz interior. Sí. Mm, Así es. Bueno, pues muchísimas gracias. Dejo de grabar ajá.